hermanos que han, Señor, hecho su esfuerzo, Señor, y también dedicado este tiempo para estar aquí, Señor. Los bendecimos, Señor, y que también nos puedas bendecir a través de tu palabra, que seamos perfeccionados, edificados, mi Dios. Y, Señor, ayúdanos, habilítanos, Espíritu Santo, para poder hoy hablar tu palabra y que no sean mis pensamientos ni mis razonamientos, sino lo que tú pongas en mi corazón, para que, Señor, estemos, Señor, transmitiendo tu palabra conforme tú lo deseas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hacer como dos temas en uno. Estábamos hablando de las manifestaciones del Hijo. No quiero tardarme mucho en esta palabra. Recuerde que están faneros, está Apocalipsis, está la palabra parusía, está la palabra epifanía y está la palabra echomai. Amén. Entonces no quiero, hermanos, tardarme mucho aquí, pero sí no quisiera también pasar por alto y dejarlo solamente esta palabra, epifanía, y para que terminemos o que podamos estar concluyendo este tema de las manifestaciones del Señor o del Hijo. Amén. Entonces, la palabra epifanía, como voy rápido porque voy a también a tratar, a abordar otro tema concatenando lo que Dios me ayude, ¿verdad? Para concatenarlo. No sé cómo le van a poner ahí los hermanos al tema, si la epifanía o los enviados, o ya le pusieron. Bueno, esta palabra epifanía viene del diccionario Strong, ahí está en el diccionario Strong, y es el numeral 2015, es una palabra griega que es epifanía. Esta palabra significa manifestación, pero también significa resplandecimiento, significa resplandor, esto es importante, resplandor y venida. Miren lo que dice aquí. Este término se usaba de la aparición de un Dios a los hombres y de un enemigo a un ejército en el campo, según lo que dice el diccionario Vine. Amén. Ahora miremos entonces dónde aparece esa palabra epifanía. La palabra epifanía, hermanos, en 2 de Tesalonicenses 2:8, ojo con el significado, por favor, se lo voy a volver otra vez. Es un término que se usaba para la aparición de un Dios a los hombres y de un enemigo a un ejército en el campo. ¿Ok? Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará. Esa palabra manifestar no es epifanía, esa palabra es apocalipsis. Amén. Apocalipsis. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, Satanás, que el Señor lo reprenda, también quiere copiar lo que Dios, hermanos, hace. Entonces, si el Señor Jesucristo va a tener una parusía, Él también, hermanos, trata de tener su parusía. Amén. Creo que sí es esta, hermano, no me recuerdo si aquí es la palabra apocalipsis o parusía, pero por favor investiguela. Pero creo que es apocalipsis. Cuando dice, entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del hermano del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor. La palabra resplandor es epifanía, de su venida. Ojo entonces, ¿dónde está apareciendo la palabra epifanía? Recuérdese que, hermanos, en la línea de tiempo que en algún momento hemos puesto aquí, recordemos que cuando el Señor vino, murió y, hermanos, ascendió, ahí empezó también, hermanos, el periodo de la iglesia. Amén. Y empezaron los últimos tiempos. Entonces, en ese periodo de la iglesia, hasta ahorita se abrió un paréntesis para nosotros, porque en el caso de Daniel, él tuvo, hermanos, a él le revelaron las 70 semanas donde Dios iba a tratar con Israel. Se han cumplido 69 semanas y solamente hace falta una semana por cumplirse. Pero antes de que se cumpla esa semana, en esa, hermano, periodo, en esas 60 y 69 semanas que se han cumplido, abrieron un paréntesis para el periodo de la iglesia. Amén, para los gentiles. Y recuérdese que también la Biblia habla de la plenitud de los gentiles. Entonces, abrieron un periodo
donde a nosotros nos han mostrado una gracia. Amén. ¿Y cuándo se va a cerrar este paréntesis? Cuando la iglesia novia tenga que ser arrebatada, entonces se cierra el paréntesis de gracia y nuevamente, hermanos, en un periodo pretribulacionario donde hay un cambio, ¿verdad? Va a empezar, eso lo habla Apocalipsis 9, ese periodo de 5 meses, usted lo puede, hermanos, ahí ver Apocalipsis 9. Y entonces después de ese periodo tribulacionario donde se hace esa transición, va a empezar la semana 70 donde Dios va a tratar nuevamente con Israel. Amén. Al final de la semana 70, entonces en la segunda venida del Señor, entonces ahí podemos encontrar la Epifanía, esa manifestación, pero donde esa manifestación ya no va a ser una manifestación en secreto, sino va a ser una manifestación en público. Amén. Entonces, por eso es que mire por lo que está diciendo 2 de Tesalonicenses 2:8. ¿Dónde podríamos colocar esa palabra epifanía? Pues se supone que si ya está manifestada el inicuo, entonces tiene que ser, hermanos, precisamente en ese final de la semana 70. Y ahí el Señor lo que está hablando a través de su palabra dice: y aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su epifanía. Amén. Es por eso que la palabra parusía la colocamos en una venida en secreto, y la palabra epifanía, hermanos, esa manifestación tiene que ser al final de la semana 70. ¿Se me están dando a entender, hermanos? Y ahí hay varios eventos, hermanos, porque mientras aquí, nada más para decirle esto, que yo sé que usted quizá ya lo sabe, hermano, pero mientras aquí en la tierra hay un periodo tribulacionario, en el cielo se están llevando unas bodas. Amén. Amén. Y entonces, hermano, pues para lo que para unos va a ser una situación terrible, para otros va a ser hermanos, algo glorioso. Amén. Entonces, esto es para derrotar a los enemigos. Mire este versículo. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. Yo le invito para que usted investigue la palabra nubes. La palabra nubes tiene algunos significados que nos puede dejar ver la Biblia, pero uno de ellos son, cuando se está refiriendo a nubes, se está refiriendo a una multitud. Amén. Entonces, en este caso, mire por favor lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero note que está diciendo en la visión, en la revelación, en el apocalipsis que le están dando a Juan, está viendo, hermanos, que el Señor nuevamente va a venir, pero ya no va a venir, hermano, solo, sino dice: he aquí que viene con las nubes. Entonces yo creo que ahí vienen los santos, viene, hermanos, por fe usted también va a venir en ese momento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alguno el pastor, si usted lo quiere creer bien, y si no, hermanos, si eso es una revelación que le dieron a Juan. ¿Y de dónde la recibió Juan? Recuerde Apocalipsis 1:1, la revelación de Dios que le dio a Jesucristo. Entonces no es cualquier cosa. Entonces aquí entonces es donde nosotros podemos ver, todo ojo le verá. Pero también recuerde que dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermano, cuando está diciendo sin santidad nadie verá al Señor, eso nosotros lo podemos colocar, hermanos, en esa manifestación en secreto, en esa parusía. Y aquí Apocalipsis 1:7, cuando dice todo ojo le verá, entonces está en la epifanía, porque aún hasta los que le traspasaron, dice ahí. Ok, entonces miremos. Me estoy llevando un poquito más de tiempo aquí, hermano. Bueno, Lucas 1:32, mire,
este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En algún momento nosotros hemos entendido, hermanos, que cuando el Señor venga y haga guerra contra aquellas naciones, hermanos, que van a estar todas en contra de Israel, el Señor va a venir y va a establecer un reino milenial en la tierra. Amén. Si usted, hermano, se acuerda de eso o no se acuerda. Entonces, después de la semana 70, ¿verdad? Viene una guerra, hermanos. Pero el Señor va a venir también y va a establecer un reino. Yo creo que ahí se va a acabar toda la corrupción, hermano, que hay. Porque en algún momento, hermano, por eso, mire, cuando el Señor mandaba las guerras, recuerda que a Saúl le dieron le dijeron: ve y destruye a Amalek, destruye hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, ganado. Y entonces allí es donde algunos, ¿verdad?, humanistas dicen: ¿cómo es posible que Dios es amor y manda a matar a los niños? Pero recordemos que hay algo, hermanos. El pecado ha sido tan arraigado que en algún momento, hermanos, viene ya arrastrando, hermanos, aún a niños. Amén. Entonces yo creo que cuando el Señor venga es cuando entonces, hermanos, se va a acabar la corrupción de tajo, porque realmente, hermano, para acabar hoy en día con la corrupción, hoy ningún gobierno lo va a poder hacer, porque esto ya está muy arraigado. Y basta, hermanos, solamente mirar algunas actitudes que pueden tener algunos niños, donde realmente, hermanos, algunos ya han perdido su inocencia, ¿cierto o no? Entonces es a causa del pecado, de la maldad que se viene arrastrando. Bueno, pero el punto es entonces que mire lo que dice Lucas 1:32. Y ahora Filipenses 2:10 dice: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, viene con sus santos. Quiero llevarle hay no me acuerdo dónde está, aquí ya está, ya me acordé. Viene a juzgar, pero mire, aquí solamente para dejarle este cuadrito que en su momento también se lo hemos mostrado. Esta es la diferencia entre parusía y epifanía. La parusía viene en secreto por la novia antes de la tribulación, y la epifanía regresa con su esposa, hermanos, después de la gran tribulación. Amén. Ahí están algunas diferencias. En la parusía hay resurrección y transformación de cuerpos, lo que dice Tesalonicenses 4:15. En la epifanía, hermanos, viene a juzgar y a gobernar. En la parusía toma la novia para casarse, según ahí están las citas. En la epifanía toma el gobierno por 1000 años, según Lucas 1:32. Ahí está. Entonces, en la parusía el encuentro es en los aires. En la epifanía posa sus pies en el monte de los olivos, según lo que dice Zacarías 14:4. En el caso de la parusía, la novia estará siempre con el Señor. En el caso de la epifanía, los resucitados que lavaron sus vestiduras gobiernan con Cristo por 1000 años, según lo que dice Apocalipsis 20:4. Amén. Ok, eso es para, hermano, ¿me di a entender con esto? Sí, bueno, ahí está bien entendible. Ahora quiero llevarle a otra cosa, mariposa. Quiero llevarle a esto que ahorita quiero mostrarle a usted. Permítame, hermano, nada más déjeme aquí cerrar algunas cosas. Permítame, hermano, no se me desespere. Bueno, ahí está. ¿Dónde está el? Bueno, ahí está. Antes de esto, aquí yo le puse los enviados. Ok.
Por favor, ya no puse este versículo, pero por favor léame en el libro de Mateo 24. Bueno, usted lo puede corroborar ahí, yo se lo voy porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. Mateo 24 dice, cuando el Señor, creo que a partir del versículo 3, no recuerdo, hermanos, pero cuando le empiezan a preguntar al Señor cuáles iban a ser las señales de su parucía. Y entonces el Señor empieza a describir algunas señales, que nadie os engañe. Pero hay un versículo, no me recuerdo, si alguien me lo puede leer, cuando dice, dentro de las señales, ¿se acuerda que yo le hice aquí un resumen, hermanos? Donde empieza a mencionar rumores de guerras, terremotos. Y entonces el Señor Jesús dice, pero esto es el principio de dolores. Pero hay un versículo que dice, muchos se levantarán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué versículo es? ¿El 5? A ver qué dice. Si alguien lo tiene, por favor que se ponga de en pie y lo pueda leer. Hermanitos, ¿quién me lo puede leer? Sí, es ese. Es el 5, ¿no? Ajá, por favor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? A muchos se engañarán. Ok, recordemos, hermano, que por ejemplo en el caso, nosotros llamamos hermano a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí hay como algunos teólogos lo han, y se los he dicho a usted, hermanos, algunos teólogos dicen que hermano es en el caso para poder entender que Jesús era una parte humana y una parte divina, eso se le llama, ellos lo han denominado como una unión hipostática. Amén. Es una unión donde Jesús de hecho, Jesús es esa parte salvadora humana. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Pero Cristo significa ungido. Amén. Y entonces esa parte también divina, porque Él era Dios y Él es Dios, no era, Él es Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Jesús significa salvador, pero en el caso de Cristo es ungido. Entonces me llama la atención que cuando dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy ¿qué? Yo soy el ungido. No está diciendo yo soy el salvador, yo soy el ungido. Y entonces esto me deja ver, hermanos, por las cosas que yo he estado mirando, viendo, oyendo en algunos, y yo le he platicado algunas cosas a usted. Por ejemplo, que hermano, que gente se levante hoy en día y empiecen, hermano, a decir que ellos son pastores y donde solamente lo que están tratando de hacer es una manipulación a las personas. Amén. Porque imagínese, yo le contaba a usted el caso de aquel cuate, hermanos, donde yo les platiqué a usted que decía, no, es que tú tienes que entregar, le decía a la señorita, tú tienes que entregar tu cuerpo al Señor. Y como yo soy el representante del Señor aquí en la tierra, entonces a quien le tienes que entregar tu cuerpo es a mí. Y si me lo entregas a mí es como si le estuvieras entregando a Dios. Miren nada más estos desgraciados, ¿verdad? Porque desgraciado es sin gracia. Entonces, hay muchos que van a venir en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Ahora mire por favor, hermanos, ¿por qué le estoy tratando de decir esto? Porque hoy en día estamos viendo infinidad de gente que se está levantando, hermanos, y están realizando cosas pero terribles. Híjole, perdón, yo sé que no es porque yo, hermano, esté aquí despepitando algunas cosas, pero cuando a mí me dicen eso, tengo que ser una voz, hermanos, una atalaya. ¿Para qué servían los atalayas? Para anunciar el peligro. Apenas estaba hablando con una hermano, que me estaba diciendo de un pastor que fue y casó a un cuate que es homosexual, hermano. Espero que no me lo vaya a tomar a mal, la hermana, ¿verdad? Pero bueno, que un cuate que es homosexual y que lo fue a casar.
Pero solamente porque dijo, no, sí, no hay ningún problema porque él ha sido fiel. Pero ¿cómo, hermano? O sea, ¿en qué ha sido fiel? ¿En solamente llevar los diezmos? ¿Y no será que a lo mejor eso solamente le esté preocupando, verdad, a las personas? Solamente que lleven los diezmos y los demás que se pierdan su alma. No es así. Amén. Entonces, hoy en día, hermano, se divide una persona y, hermano, empieza a ver, se juntan, ve que 5 o 6, perdóneme esta expresión, 5 o 6 peloncitos lo siguen y entonces ya se proclama pastor. Sí, amén, ya dice que es pastor, pero como yo le estoy hablando de los enviados, hermano, ¿quién lo envió a él? ¿Y qué tiene que ver eso con los ungidos? Ahorita yo le voy a mostrar algunas cosas, hermano. Mire este versículo, ¿me estoy dando a entender? Porque esos van a ser unas señales. Antes, hermano, bueno, antes de que el Señor se manifieste en secreto, van a haber señales. Amén. Y por favor, yo creo que muchos de los que se van a quedar en ese periodo tribulacionario es porque en algún momento fueron engañados. Recuerde que hay una figura, hermanos, en el caso de David, no me acuerdo si es primero o segunda de Samuel 9, creo que es segunda de Samuel 9, cuando usted, hermano, aquella historia de Mefiboset, y cuando ahí el rey le pregunta, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Se recuerda eso? ¿O no se recuerda? Ah, no, si no, léalo, hermanos, segunda de Samuel 9. Por favor, si alguien encuentra el versículo, me lo lee, hermanos. Y dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y entonces dijo Mefiboset, porque mi siervo me engañó. Entonces ahí hay una figura. Porque muchos no se van a ir con el Señor, porque los falsos cristos engañaron. Y por eso es que el Señor está diciendo, antes de su parucía va a haber un tiempo de engaño. Pero ese tiempo de engaño va a ir encaminado con que se van a levantar falsos cristos en su nombre. Y, hermano, pues la gente va a ser engañada. Por eso yo le insisto a usted, hermano, leamos, escudriñemos la palabra del Señor. Amén. Escudriñemos la palabra del Señor. Entonces, ¿si ya lo encontraron o no? Es segunda de Samuel 9, no me recuerdo el versículo, hermanos, pero ahí está. Y dice que Mefiboset estaba, hermanos, no se había cortado la barba, estaba sucio. ¿Si se acuerda o no, hermano? Bueno, ahí me lo checa. Segunda de Samuel, ¿no es 9? Ay, hermano, perdón, es 19. Por 10 me equivoqué. ¿19 qué, hermano? 19:25. Por favor, léelo, hermano Arturo. Te presto mis lentes, hermano. Sí, sí es ese. Se los voy a cobrar esos minutos, hermano. No es cierto. 19:26. ¿Quién me lo lee, por favor? Hermanos, Tania, ¿ya lo tienes? A ver, por favor, Tania. Fuerte. Donde dice, mi siervo me engañó. Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es poco. Un versículo antes. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, y el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Ahí está. ¿Por qué no te fuiste conmigo, Mefiboset? El rey, están hablando de David, hermanos, pero aquí es una figura. Recordemos que en la Biblia podemos encontrar algunas figuras, hermanos. Entonces, recuerde que a Jesús le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, David está representando ahí, hermanos, precisamente al Señor. Amén. Es una figura y le está diciendo a Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y entonces Mefiboset dice, no, pues es que mi siervo me engañó. Entonces muchos siervos hoy en día están engañando a la gente, hermano. Bueno,
entre comillas, no son siervos de Dios. Note ahí algo también importante. Mefiboset dijo, mi siervo. O sea que también como que él contribuyó, ¿verdad? Porque algunos quieren que sean sus siervos y no siervos de Dios. Recordemos que nosotros, hermanos, tenemos que ser siervos primeramente de Dios, pero también tenemos que servir a ustedes. Amén. ¿Sí, amén, hermanitos? Pero hay algunos que, hermano, como en el caso de Saúl, que eran casi era siervo del pueblo, porque el pueblo le decía qué hacer y qué no hacer. Amén. Entonces espero que me esté dando a entender, hermano. Ok. Entonces, en este caso, tomando también a Mefiboset, no se fueron porque su siervo los había engañado. Mire, hermano, tengamos de verdad, yo le vuelvo a insistir a usted, sobre todo en este tiempo, hermano, hoy en día hay tantas cosas que se publican en las redes sociales, pero usted, por favor, tenga que ver el árbol que lo está cubriendo. Se lo he dicho varias ocasiones. Tenga usted que mirar a qué árbol usted se fue y se refugió para darle sombra. Amén. Entonces, miremos pues Isaías 61:1. Mire lo que dice el Señor Jesús. Perdón, en el libro de Isaías, que también eso lo leyó el Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 4 versículo 18. Pero mire lo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Porque qué? Porque me ungió Jehová. Y después de que lo ungió, ¿qué pasó? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿De quién está hablando, hermano? Jesús lo leyó en el libro, hermanos, de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y entonces el Señor, usted ya lo sabe, hermanos, el Señor les dijo esta palabra cuando agarró el libro del profeta Isaías y leyó Isaías 61. Dijo, esta palabra se cumple ¿cuándo? Hoy. Entonces, ¿de quién estaba diciendo eso Isaías? Del Señor Jesucristo. Y entonces mire por favor el Señor Jesucristo, que Él vino a predicar. Primeramente, antes de ser enviado, ¿qué tuvo que hacer? Ser ungido. Nadie puede, hermanos, para que después dice de que lo envían y lo ungen primeramente, entonces empieza a predicar. Amén. Es decir, que una persona no solamente es el hecho de volver y predicar el evangelio. Tiene que haber un proceso, hermano, porque hoy en día todos quieren predicar en las redes sociales, ¿cierto o no? Todos quieren, hermanos, se van de alguna iglesia y entonces empiezan a predicar. Y no importa, hermano, qué tan buenas personas puedan ser, hay un proceso. Si en el caso de Jesús nos están diciendo cuál es el proceso. Para poder predicar, tuvo que haber sido enviado. Pero antes de ser enviado, tuvo que haber sido ungido. ¿Se me está dando a entender? Entonces, eso nos lo están dejando a nosotros, para que entonces nosotros podamos ver y decir, nadie es enviado sin antes ser ¿qué? Ungido. Y en el caso de lo que Jesús estaba diciendo, muchos vendrán como en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero hermano, ¿quién los envió? ¿Quién los ungió? Y no porque yo sé, ay, entonces ese pastor Pablo, como que nada más él es el único ungido. No, hermano, sino que en algún momento hay principios. ¿Se me está dando a entender? Hay principios que si no se respetan, por mucho, hermano, que yo pueda hacer, no, si alguien no es enviado, perdóneme pues, hermano, pero hay que ponerle una lupa. ¿Sí o no? Espero que hermano, y la palabra ungido es la palabra mashat,
que es una raíz primaria, que dices frotar con aceite, ungir, consagrar. Mire, ungir a una persona, ¿para qué? Para investirlo. Entonces, cuando está diciendo el Señor, porque me ha ungido, ¿y a quién lo ungió a él? El Padre. Y cuando él fue a ser bautizado, se abrió el cielo. Ahí estaba, hermanos, él cumpliendo algunas cosas para dejarnos un ejemplo a nosotros. Y entonces el cielo se abrió cuando él bajó al Jordán y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. Entonces, esa palabra ungido es la palabra mashax, que es frotar con aceite, y el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo también. Ungir, consagrar, pero me llama esto, ungir a una persona para investirlo, y esto lo podemos encontrar en Éxodo 28:41. Mire lo que dice: y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. ¿Y qué dice? Los ungirás, y después de que los unjas, y ordenarás. Ahí hay otra cosa. Entonces, ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdote. Entonces esto me deja ver otra cosita, hermano, que no solamente se trata de decir ya me ungieron, sino hay que tener un orden también. Amén. Que no, hermano. Por eso es que, mire, a mí pues me causa tanta molestia ver algunas situaciones. Ya le comenté, hermano, que hay una persona que se hizo pasar por pastor, que decía él que era pastor, y entonces lo que hacía este cuate es que, hermano, hacían unas situaciones terribles, y entonces ahí, diciendo que el Espíritu Santo había venido por él, agarraba a los filigreses y ¡pum! ¡Pum! Les daba sus cachetadas, los empujaba, los pateaba y decía: esto es para que ustedes sientan un poquito, una pizca de lo que sintió Jesucristo en la cruz del Calvario. Ay, yo digo, desdichado. ¿O no, hermano? Pero pues yo cuando veo gente, yo digo, bueno, y la gente, perdóneme, pero si hay iglesias, escúcheme, hermano, donde, entre comillas, los que están al frente, para no llamarle ni ministros, los que están al frente, algunos les hacen firmar contratos para diezmar. Yo aquí a ninguno de ustedes le he hecho un contrato, ¿sí, no? Esto es entenderlo. Pues yo no voy a ir hermano, a tratar de decir, voy a hacerle un contrato a todos los hermanos donde se comprometan a dar su diezmo. Esto es revelado, hermano. El diezmo tiene que ser revelado, ¿o no? No obligado. Hermano, perdóneme, pero aquí, ¿cómo se puede una persona? ¿Y cómo les llegarán, hermanos? Si yo digo, bueno, ¿cómo les harán eso? Y la gente que lo hace. Pero al final de cuentas hay un engaño. Amén. Imagínense que yo tenga que decir, y aquel hermano, pues sí, como ha cumplido bien con sus diezmos, no importa que peque, que tenga 5 mujeres sin ningún camino, no hay problema si él es fiel en sus diezmos. Pero no dice la Biblia, es mejor obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Entonces, hermano, ¿me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender, hermanitos? Entonces, en ese periodo tribulacionario va a haber gente que no se fue, y el Señor le va a preguntar, bueno, ¿y tú por qué no te fuiste? Ay, Señor, fíjate que me fui siguiendo un cuate que pues él hacía buenas paris. Me hablaba de cómo ser exitoso en la vida,
cómo ser rico. Pero nunca te habló de mi venida. Pues no, porque llevábamos un evangelio práctico. Chihuahua. Perdóneme, hermano. Yo aquí, a usted está siendo preparado no para quedarse en esta tierra, sino para un día estar con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, no, pues, perdóneme, pues, hermano, pero no, yo no estoy. A lo mejor hasta les caigo mal a algunos, pues también. Pero ¿qué me importa? ¿O no? Usted no dijo nada. Hay que se meta el pastor en problemas. ¿Yo qué? Yo no dije nada. Bueno, ok, sigo. Entonces, mire, recuerde que ungir es, hermano, ¿cómo? Ay, ahorita se me fue el rollo. Ungir a una persona para investirlo. Y esto aquí lo encontramos en el caso de Aarón y sus hijos. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás, pero también los ordenarás y los consagrarás. ¿Para qué? Para que me sirvan como sacerdotes. Entonces lo estaban ungiendo para desempeñar una función. Amén. Entonces, ¿para qué tienen que ser ungidos? Para que tengan que desempeñar una función, ¿o no? Amén. Pero hermano, mire, si hay gente que dice Dios y yo mayoría absoluta, entonces usted debe de saber que hay un orden. Porque si hay gente que le dice, no, sí, predique, amén, Cristo viene, y hay que decirle, ¿y a ti te enviaron? En el caso, bueno, ahorita seguimos, hermano. Va a decir, y entonces, pastor, nada más usted puede predicar. No, porque ahorita vamos a ir más adelante. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Mire lo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? ¿Qué dice? Si no son enviados. Recuérdese cómo estaba diciendo Isaías 61: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado. ¿Para qué? Para predicar. Entonces, mire por favor lo que dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hoy en día vemos mucha gente, hermanos, predicando, pero muchos sin ser enviados. Amén. Hay mucha gente que no es enviada, no son enviados. Y después dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. ¿de quién? Del bien. Pero para que se pueda aplicar esa palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y usted sabe que los pies es nuestro contacto con la tierra. Como le decía, hermanos, en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, yo no sé si usted se acuerde, en el caso de Abraham, hermano, le dijeron recorre la tierra, los pies. En el caso de Isaac, le dijeron, hermano, que sembrara la tierra, sus manos. Y en el caso de Jacob, le dijeron recuéstate sobre la roca. Y entonces ahí están los pensamientos. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle? Para que se cumpla esa palabra, hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Necesita la persona predicar. Amén. Qué hermosos son los pies de los que predican. Pero necesitan ser enviados, hermano. Eso es algo bien importante. Si el Señor Jesús cumplió esa palabra. Amén. Entonces, hay mucha gente que hoy en día no cree en la cobertura, piensa que la cobertura es una manipulación. Pues si el Señor mismo se sujetaba al Padre, ¿o no, hermanos? Entonces, al final de cuentas, necesita la gente ser enviada. Hoy en día, con mucho respeto, ¿verdad?
Algunos terminan sus seminarios teológicos y dicen, ahora sí, te dan un título, ¿verdad? Paz, pastor en no sé qué, en adivinaciones, y los envían. Bueno, y los dicen, vaya, ya, listo, vamos. Pero yo creo que aquí hay algo más importante. No solamente es tener un título. No estoy diciendo que sea malo que nosotros tengamos que ir a un instituto, pero hermano, creo que esto es importante, estar bajo una cobertura. ¿Me estoy dando a entender, hermanitos? Es importante, hermanos, es importante. Y es importante no solamente ir y predicar el evangelio así como así. Recuerde que un día había un tal Esceva, sus hijos fueron y miraban lo que Pablo hacía y cómo hacía grandes cosas. Y entonces, hermanos, ellos fueron un día con un endemoniado y dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y entonces, hermano, usted sabe que les dieron una revolquiza, los desnudaron. ¿Por qué? Porque no habían sido enviados, porque no estaban bajo cobertura. Yo no sé, pero hay gente que piensa que el ir a predicar es, hermano, si vas a hacer algo, hay que conocer los principios espirituales. Amén. Porque si no los conoces, te puedes meter en un problema, hermano. Y a veces hay gente que lo toma como si nada. No, la cobertura es pura manipulación. No, hermano, si es un principio espiritual. Es como aquellas personas que en el caso del derecho, que hay una máxima de la ley, que se lo he dicho a usted, que ya le iba a decir que la Biblia, pero en el derecho hay una máxima que dicen que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. No importa, a lo mejor no supiste, pues no importa, porque en algún momento, si eres acreedor a una pena, te van a sancionar. En el caso de lo espiritual, si no conocemos los principios espirituales, hermano, pueden venir consecuencias. Amén. Entonces no se trata de ir y nada más así porque sí. Hay gente que va y se mete en cuestiones, hermano, aún hasta de liberación. Y por eso es que después, hermano, como no estuvieron bajo una cobertura, terminan en una situación complicada, matrimonios destruidos. Amén. ¿Por qué? Porque se fueron a la buena de Dios y entonces no se dieron cuenta, ignoraban los principios espirituales. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermanitos? Entonces, ¿qué tiene que pasar, hermano? Por eso yo creo que estar bajo una cobertura es una bendición, hermano. Bueno, yo estoy bajo una cobertura y eso es una bendición para mí. Usted está bajo una cobertura. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿verdad, hermanos? O si usted se mete a internet para andar investigando un montón de cosas y usted dice, ay, a mí qué me importa lo que diga el pastor, yo aquí veo que esto. Bueno, entonces, hermano, amén. Bueno, espero que me esté dando a entender. Yo creo que sí. Mire lo que dice Mateo capítulo 10 versículos 5 y 8. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Aquí hay otro, mire, ya no sé si ya no le hice ver porque estoy diciéndole tantas cosas, hermano, pero ya no le hice ver. Por ejemplo, me ha ungido y me ha enviado para predicar. Entonces, para predicar tiene que ser enviado, tiene que ser ungido. Pero en el caso de Aarón y de sus hijos, no solamente fueron ungidos, sino también fueron ¿qué? Ordenados y fueron consagrados. Amén. Y ahora miremos en el caso, hermanos, en el caso de aquí, Pablo dice, ¿cómo pues van a conocer? ¿Cómo pues van a predicar si no son enviados? Pero ahora Mateo capítulo 10 versículos 5 al 8 dice, a estos 12 envió. ¿Después de qué? Entonces, ¿qué se necesita también? Ser instruidos. Entonces no solamente es así, ya me voy, hermano, se necesita también
Claro que también uno puede testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Eso es algo importante, pero también necesitamos ser instruidos, porque a los 12 los envió. Pero antes de enviarlos también, recuerde que por eso recordemos, hermanos, las clases de doctrina básica. Están oyente, creyente, pero está también la etapa de ser discípulo. Amén. ¿Y para qué necesitamos ser discípulos? Precisamente para ser instruidos, para ser enseñados. Entonces dice, a estos dos envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Mire, le estaban dando unas instrucciones. Y después dice: sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad, diciendo. Pero ahora mire por favor las instrucciones. Y después les dice: vayan y prediquen. Pero entonces les dice que iban a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Y después, dentro de las instrucciones, le están diciendo: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste. ¿Qué tienes que hacer? Dad de gracia. Entonces hay una gracia que también se tiene que manifestar en nuestras vidas. Amén. Pero la instrucción también es: el reino de los cielos se ha acercado. Y después dice: sanad enfermos. Entonces les estaba dando, hermano, indicaciones específicas. Resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es conforme a los 12. Ahora miremos, hermano, ¿qué hora tienen, hermanitos? Ya se me está acabando el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano? Porque a veces veo que algunos me miran con malos ojos. No, hacia. Ok. Entonces miremos Lucas capítulo 10, versículo del 1 al 3. Después de esto, el Señor designó a otros 70, pero ahí ya no eran los apóstoles. Y ahorita le voy a poner la palabra apóstoles y apostelo. Amén. Entonces dice: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió. Entonces ya no eran los 12, pero eran otros 70, eran discípulos. Amén. Y dice: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él. Y de aquí se agarran los testigos, ¿verdad? Pero bueno, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No sé si el hermano me haya puesto el versículo 9, porque yo ahí lo tenía. No me lo puso. Alguien, por favor, léame el versículo 9. ¿Está? Pero entonces no me lo pusiste. Ahí era después de eso. Bueno, ok, déjeme, ahorita me paso. Y mire, por favor, mire. A los 12, ¿qué les dijo? Sanad enfermos, resucitad muertos. ¿Sí o no? Ok, en el caso de los 70, mire lo que dice: sanad ¿a quiénes? A los enfermos que haya en ella, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Ahí a los 12 les dice: expulsad demonios, resucitad muertos. Y eso sucedió, ¿no, hermanos? Amén. Pero eran los 12, eran los apóstoles. En el caso de los 70, también los envían, pero a estos les dicen: sanad enfermos. Ya nada más les dicen: sanen a los enfermos. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Ahora, hay una aquí, esta palabra cuando dice a los 70 los enviaron, es la palabra apostelo, que es del griego 649. Y note aquí esto: similar. Note esto: similar a apóstolos. Similar a apóstolos, es decir, no es igual, es similar, porque ambos son enviados. Similar a apóstolos. Enviar, y la palabra apostelo significa enviar para un servicio.
o con una comisión. En el caso de los 70, ¿cuál fue lo que le estaban diciendo? ¿Y cuál era? ¿Cuál era la comisión? Sanar a los enfermos. Amén. Y entonces en el caso de apóstolos, es un delegado, un embajador del evangelio, comisionado de Cristo, enviado. Amén. Y en el caso de en el caso cuando el Señor le está diciendo a los 12, sanad a los enfermos, es la palabra apóstolos, que es un delegado, un embajador. Es decir, recuérdese que hemos hablado aquí acerca de lo que dice Efesios 4:11 o 13, no recuerdo, pero ahí está, Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, dentro de los apóstolos, hermanos, son delegados, son embajadores del evangelio, pero estos son hermanos, un ministerio primario con una función específica. Pero en el caso de los 70 que fueron enviados, hermanos, ellos son apostelos, son hermanos, los enviaron para un servicio, una comisión. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Hermano, ¿me estoy dando a entender, sí o no? Ok, entonces, pero note que todos fueron enviados, tanto los 12 como los 70 fueron enviados. Ahora miremos Lucas capítulo, bueno, este ya lo vimos, Marcos capítulo 6 versículo 15 al 18. Ya se me está acabando el tiempo, hermanos. Dice: pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien ese no es, hermano. No, ese es Marcos 16, 18. Creo que sí es. Cuando les dicen Marcos 16 del 15 al 18. ¿Ahí lo tienen? Ese es. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me lo va a leer? Perdón, Vic, por favor, adelante, hermanos. Quítate el cubreboca para que así, hermano, ahí están más. Por favor, perdón, hermano. Sobre los enfermos, hermano, tanto en los 70, lo que se repite es sanad de enfermos. ¿Sí o no? Sanad de enfermos, sanad de enfermos. Eso se los deja ver a los tres: sanad de enfermos, sanad de enfermos. Entonces, ese versículo que leyó es la gran comisión. ¿Y para quién es la comisión? Para todos. Amén. Y les dice: vayan. Y como dice, hermano, vayan y hagan discípulos. Id por todo el mundo, ¿y qué más? Y predicad el evangelio. Pero entonces, eso quiere decir que también toda la iglesia, hermanos, también tiene que predicar el evangelio. Pero usted, si va a ir a predicar el evangelio, es porque en algún momento ha sido enviado. Y de alguna forma, hermano, lo que cuando el pastor él le dice: hermano, prediquemos el evangelio, ya de alguna forma, hermanos, estamos siendo comisionados, pero ya conociendo los principios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. No es lo mismo salir a predicar sin que, hermano, nos tengamos que conocer algunos principios, que salir a predicar, pero ya conociendo algunas cosas. ¿Se me estoy dando a entender? Entonces ya con seguridad yo voy a ir y voy a predicar. ¿Y por qué vas a predicar? ¿Y por qué, hermano? Porque en algún momento se te está dando una autoridad. Amén. Y entonces tú sabes que estás bajo un orden. Amén, hermanitos. Ahora, ya aquí ya no son los 12, no son los 70, sino es para toda la iglesia. Entonces toda la iglesia tiene que ser
enviado. Hermano, le doy un consejo. Si usted va a ir y en algún momento, si usted, hermano, se va a enfrentar con alguna situación espiritual, pida: pastor, mire, me voy a ir a enfrentar a esto, por favor, ore por mí. Amén. Hermano, ya no una cosa más delicada, tampoco va a decir, usted, oye, hermano, usted está sabiendo que usted puede ir a predicar. Amén. Usted puede ir a predicar, pero hay cosas más específicas. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, hay cosas, por ejemplo, una liberación, hermano, no es cualquier cosa. ¿Ok? Se me acabó el tiempo, hermanitos. Ya se me acabaron los 10 minutos de los hermanos que me dieron. O a menos que me den otros 10. Entonces, mire pues, por favor, hermano. Entonces, pero lo que le hice énfasis es que se repite: sanad enfermos, sanad enfermos. Entonces, una de las cosas que no se nos debe olvidar en la predicación es ir y sanar. Pero no solamente hay enfermos físicamente, sino hay enfermos en su alma. Amén. Y entonces, mire por favor, hermano, tercera de Juan, hermano, el apóstol Juan le escribe una carta y le dice a Gayo, hombre terrenal significa Gayo también. Dice: amado, ruego que seas prosperado ¿en qué? En todo, así como prospera ¿qué? Tu alma. Y que tengas, es decir, para que tengas buena salud, también necesitas tener una salud. ¿En dónde? En tu alma. Tienes que prosperar en tu alma. Amén. Hoy en día, hermanos, hoy en día están de moda mucho las enfermedades psicosomáticas. ¿Sí o no? ¿Usted las ha leído? ¿Las ha visto? ¿Las ha investigado? Por ejemplo, una de las enfermedades psicosomáticas. Y mire, por favor, esta palabra psicosomáticas es psiquis, en la mente, y somática. La palabra cuerpo viene de una palabra griega que es la palabra soma. Amén. Entonces, por eso es psicosomáticas. Entonces, hay gente que está enferma porque parte de la mente, hermano, esta es el alma. Amén. O la mente es parte del alma, hermanos. Y entonces hay gente que está enferma. Bueno, físicamente no, pero hay muchos que están enfermos en su alma. ¿Sí me está dando a entender, hermanos? Entonces, recuerde que a los enviados, a todos les predicó: sanen a los enfermos, sanen a los enfermos. Les agregó otras cosas, pero no se olvidó: sanen a los enfermos, sanen a los enfermos. Entonces, una de las cosas para ir a predicar el evangelio es para que la gente pueda tener una sanidad, pero no solamente física, sino también en su alma. Amén. Entonces, el enviar no es irme a los hermanos como a envolver, como, no sé si usted alguna vez se juntó, porque hay unos, ¿cómo les llamaban? Merolicos, hermanos. ¿Sí sabe cuáles son los merolicos? Aquellos que, mire donde la abuelita, mire la abuelita, y empiezan a apostar, hermano, y hablan. No se trata de envolver a la gente, se trata de ir con la gente y darles un mensaje claro: el Señor quiere sanar tu alma. Pero para ir a sanar, hermanos, a los enfermos, lo que Dios quiere es primeramente sanar nuestra alma de nosotros. Amén. ¿Me di a entender, hermanos? Entonces, sanad enfermos. Y entonces Juan le escribe a Gayo: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. No sé si aquí el hermano me puso algunas enfermedades psicosomáticas. Ay, mire, hermano, esa es una cura para las enfermedades del alma. Hay una cura, y es la Santa Cena. ¿Y por qué dice usted que la Santa Cena? ¿Por qué será la Santa Cena?
Amén, nos tratan la genética de Cristo, pero dígame algo más convincente. Cambian la mentalidad. ¿Perdón? No te escuché, hermano. Es una administración al alma. Ahora, recuerde que hay un versículo que está en Primera de Corintios 11:28 y dice, creo que sí es 11:28, cuando dice, y por eso algunos que toman indignamente, no me recuerdo cómo bien dice, por eso es que hay muchos que están enfermos. Perdón, hermano, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y luego dice, por eso es que muchos están como enfermos, otros como están débiles. Yo estaba escuchando a mi esposa que le estaba hablando de algunas de la vulnerabilidad, de la debilidad, y ella tocaba algunos agentes externos que vienen y nos hacen hermanos vulnerables. Nuestro sistema inmunológico se hace vulnerable, pero por algunas cosas externas. Entonces, en este caso, una persona que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y el apóstol Pablo dice, por eso es que muchos están enfermos, otros ¿cómo están? Débiles, y otros duermen o mueren. Pero entonces, cambiemos como hermanos, como dice el apóstol Germán, démosle la vuelta a la tortilla. Entonces dice, que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Pero entonces el que come dignamente, no hay un juicio, sino hay un galardón, hay una recompensa o no. ¿Y cuál es la recompensa? Por eso muchos, en lugar de enfermos, ¿cuál es lo opuesto? Por eso muchos, ¿cómo están? Entonces quien viene y toma la Santa Cena dignamente, ¿qué pasa? Se sanan. Entonces decimos amén, hermanos. Entonces, mire, por favor, yo me fui por un montón de cosas, hermano, para terminarle con esto, imagínense. Pero sí me di a entender, ¿verdad? Ok, se me acabaron mis 10 minutos. Ya se acabó, hermano. Ok, ahora, ayúdeme, por favor, para sanar a los enfermos. Hablando en la Biblia, ¿qué ejemplos usted me pondría? Yo ya le puse la Santa Cena. Alguien me estaba diciendo, ¿qué me doy? Llamen a los ancianos. ¿Y qué tienen que hacer los ancianos? Ungirlos ¿con qué? Con aceite. Ay, hermano, entonces ahí se están enviando también a los ancianos. No forzosamente tiene que ir el pastor, porque hay gente que quiere que vaya el pastor forzosamente, y si no va el pastor no funciona. Pero pues, si no es así. O algunos quieren que venga el apóstol Sergio directamente, hermanos, o algunos quieren que venga Jesucristo directamente. Pero hay principios, hermano. Si son enviados, van a sanar. ¿Alguna otra cosa más? Dígame, ¿cómo se puede sanar a los enfermos? De un paño, esos de los paños. Bueno, hay un montón de cosas, pero sí me di a entender. Amén. Entonces, mire, ¿cómo caemos? Si hacemos un recuento y si hacemos un esquema, amén, van a ser engañados, no se van a ir. ¿Por qué? Fueron engañados por falsos ungidos, gente que no fue enviada y que estuvo predicando su conveniencia, pero estuvo predicando. Amén. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser enviados, antes de ser enviados, ungidos, enviados, ordenados, consagrados, instruidos para que puedan predicar. Y una vez que pasen todo ese proceso, entonces van a predicar y entonces va a haber sanidad para los enfermos. Amén, hermanos. Entonces ahí hay todo un proceso.
Gracias a Dios. Oremos. Amén. Oremos. Padre, gracias, mi Dios, por la bendición que tú nos diste para, Señor, poder estar hoy atendiendo tu palabra, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a entender cada día más y más tu palabra. Señor, que nos des sabiduría, Señor, para poder, Señor, seguir hablando y hacerlo conforme lo que tú has establecido, mi Dios. Señor, ayúdanos a entender más y más tu palabra, a tener esa revelación, mi Dios, y unge nuestras vidas para seguir haciendo esa comisión a la cual tú nos llamaste. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Fíjese que ya no le hablé de las enfermedades psicosomáticas, pero eso necesitaríamos hablarlo. Pero dentro de las enfermedades psicosomáticas está el estrés, está la depresión, la ansiedad, y eso está afectando hoy en día a mucha gente, sobre todo con esta situación, hermanos. Amén. Entonces se están teniendo enfermedades, y usted sabe que lo que hay en el alma se va a reflejar en el cuerpo. Mucha gente ni siquiera está enferma en el cuerpo, pero como tiene enfermedades en el alma, hermano, le hacen estudios y estudios y nada, no sale nada. Pues esa persona necesita una sanidad. Amén. Así que si usted conoce gente así, vaya y ore por ellos, hermanos, y predíqueles al Señor Jesucristo. Amén. Creo que en este tiempo tiene que haber una restauración en todas las cosas. Amén. Amén, hermanos. Yo creo que se va a dar un último avivamiento, hermanos, en este tiempo, pero necesitamos ir comprendiendo algunas cosas, principios, y hacerlo con entendimiento. Amén, hermanitos. De veras, hermanos, yo sí creo que a pesar de todas las cosas que puedan, siempre Dios se guarda un remanente fiel. Amén. Así que esperemos. Para el mundo vienen cosas terribles, pero yo creo que para la iglesia en este último tiempo se vienen cosas extraordinarias. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios los unja y sigamos predicando el evangelio a toda criatura. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a ofrendar, hermanos. Tome su ofrenda. Como ya también hablamos un poquito también de la ofrenda, póngase de pie, hermano. Y levante su ofrenda si usted va a ofrendar, si usted va a diezmar, también levante su ofrenda, su diezmo, hermanos. Recuerde que el domingo estábamos hablando acerca de los fieles en lo poco. Y realmente, hermano, si nosotros comparamos todo lo que Dios nos ha dado, realmente esto es poco de lo mucho que Él nos ha dado. Pero si tú eres fiel en lo poco, el galardón o la recompensa es que te van a poner sobre lo mucho. Amén. Así que levanta tu ofrenda, levanta tu diezmo, hazlo con fe, hazlo con alegría, hermanos. Si tú lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo con excelencia, y Dios en su momento, Él sabrá, determinará lo que va a hacer con nosotros. Amén. Padre, hoy, Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos que hoy están ofrendando, diezmando, Señor, que tú bendigas sus vidas. Señor, aquellos que están diezmando, reprende al devorador en sus finanzas, mi Dios. Aquellos que están trayendo su ofrenda, Señor, que esa semilla, Señor, Padre, tú la tengas que multiplicar, Señor. Aún en medio de estos tiempos de crisis económicas, Padre, Señor, nosotros confiamos en ti y hoy lo estamos haciendo con fe, Señor, sabiendo, Señor, que tú recompensas la fidelidad. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy están en este lugar. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, en todo momento, Padre. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, te pido, Señor, que tú abras puertas para ellos. Aquellos que están, Señor, vendiendo, que tienen su negocio, aún en medio de todas estas restricciones, Padre, que tú no los dejes, Señor, Padre, sin que ellos tengan que llevar la provisión a su casa, mi Dios. Bendecimos a cada persona que hoy está trayendo su ofrenda y su diezmo en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, pueden tomar su asiento. Ahorita pasan los servidores. Préstame la ofrenda, hermano. Amén. Solamente les recuerdo, mientras están ministrando las ofrendas. Sí, gracias, hermano. Hay unos hermanos que están pidiendo oración. Vamos a orar, hermanos, por nuestros hermanos Nicolás Benítez, tiene neumonía. María Benítez Flores, por su salud. Vamos a orar por el hermano Leobardo Jaramillo, que hoy cumple años, que nos invite al pastel, hermanos. Amén. Así que vamos a estar orando por esto. Pero antes de levantarnos y orar por las necesidades y por el cumpleaños de nuestro hermano Leobardo, vamos, hermano, el día de mañana tenemos oración a las 9 de la noche. Conéctese, hermano, no sea así. Mire, estamos orando por las necesidades. Amén. Y ahí vamos a meter en oración. Acuérdeme, mi hermano, vamos a orar por Nicolás Benítez y también vamos a orar por María Benítez. Amén. Vamos a estar orando por ellos. Hay algunos de nuestros hermanos pues pasaron por la situación de salud, ¿verdad? Como nuestro hermano Armando Álvarez, su esposa Laura Peralta. No sé cómo esté Laura Soraya también, hermanos. Alicia Vega, pues ellos no han estado viniendo por la situación, ¿verdad? De que pasaron por salud, ¿verdad? Y hermanos, pues también la hermana Lorena Ojeda también me dijo que se enfermó, tenía mucha gripa. Y bueno, hermanos, ahorita como todo es COVID, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues amén, está bien, que se cuiden, hermanos, y que si usted tiene algún síntoma también, hermanos, mejor es que usted se pueda quedar en casa, no se lo vamos a tomar a mal. Amén. El mañana oración, el viernes tenemos oración 6 de la mañana. Yo lo invito, hermano, aquí en este lugar. Mire, no tenga miedo, porque ¿cuántos nos juntamos en la mañana? Si acaso llegamos a ser 12, por muchos. Entonces, hermana, aquí, hermana Rocío, aquí hay una hermana que entonces, el día viernes, oración a las 6 de la mañana aquí es presencial y por la tarde es virtual 6:30. Amén. Quiero decirles, bueno, mejor no les digo nada, pero conéctese los viernes. Recuerde que yo les dije que el viernes, uno de estos viernes, voy a empezar a decir, hermano, ahora es tiempo para que usted se anote para hermano que venga el día 31. No voy a aceptar a los que no lo hicieron en día viernes, hermanos. Digo, para que tantito, por lo menos que se conecten para anotarse, ¿verdad? Porque se conectan bien poquitos, hermanos. Entonces los días viernes vamos a estar anunciando, hermanos, para que, hermano, los fieles, pues ahí puedan alcanzar, hermanos. Algunos ya se anotaron desde antes, no se los voy a valer. El viernes. Amén. El viernes. Así que el viernes, hermanos. Ahí yo les voy a decir, para que estén atentos ustedes. Póngase de pie, hermano. El día domingo tenemos nuestro servicio 8 de la mañana y 11 de la mañana. El sábado no sé si los jóvenes tengan cultos presencial. Y bueno, yo creo, esperemos que no nos cambien el semáforo a rojo, hermanos. Si no lo cambian, pues no sé, yo creo que pues va a ser complicado también, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que sigamos todavía en naranja, por lo menos, ¿verdad? Y estar pues ahí, hermanos, tener cuidado, las precauciones debidas. Levanten la mano derecha, vamos a orar primeramente por nuestra hermana Nicolás Benítez, María Benítez, y ahorita le voy a pedir al hermano Leobardo para que él pueda venir y oremos por él. Amén. Padre, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos Nicolás Benítez, mi Dios, mira, Señor, te pedimos que tú traigas sanidad, Señor, a su vida, Señor, en sus vías respiratorias, en sus pulmones, mi Dios, que tú tengas que traer sanidad, Señor. Sabemos, Señor, que la oración tiene poder y hoy hemos aprendido que estar bajo cobertura, Señor, Padre, también son principios que
que eso tiene mayor efectividad, Señor, cuando nosotros levantamos nuestra oración, Señor. Padre, hoy declaramos sanidad en la vida de nuestra hermana Nicolasa, también, Señor, en María Benítez, mi Dios. Señor, que tú tengas que sanarlas, mi Dios. Por favor, Señor, sea cual sea la situación que ellas estén pasando, mi Dios, por favor, trae sanidad a sus vidas, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Eliobas, ¿puedes pasar, hermano? Vamos a orar por nuestro hermano Leobardo, hermano, y vamos a bendecirlo y vamos que nos dé pastel también. No les digo cuántos cumple, pero ya cuántos cumple. Está chavo. Oremos por él, hermano. Amén. Padre, hoy te pedimos por la vida de nuestro hermano Leobardo, que tú también lo bendigas, Señor, este año que tú le estás dando, Señor, que tú le sigas, Señor, trayendo bendiciones, Padre, a su vida. Y, Señor, te pedimos que traigas, Señor, salud, Padre, a su vida, su familia, mi Dios, y que tú sigas prosperando, Señor. Gracias, lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también asimismo, Señor, vamos a ser despedidos, no de tu presencia, sino de este lugar. Señor, guárdanos, llévanos con bien. Señor, vamos bajo cobertura y que podamos reposar en ti. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos, si nos pueden ayudar, 4 hermanos varones para que les ayudemos a los servidores, hermanos, a meter las sillas. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el día domingo para aquellos que van a estar